29 de octubre de 2024. Una riada arrasa los pueblos al sur de la ciudad de Valencia. Más de 200 muertos, 17.000 millones de euros en daños. Ese mismo día, a pocos kilómetros, Valencia capital podría decirse que vivió un martes normal. Esta riada iba directo a la ciudad de Valencia. Lo que la detuvo fue el desvío del río Turia, construido 60 años antes, que actuó como escudo hidráulico protector. El canal que salvó Valencia recibió el agua cuando el daño ya estaba hecho. Fuera de sus márgenes, décadas de crecimiento urbano habían dejado a miles de personas sin ningún escudo. Para entender lo que pasó ese martes, hay que remontarse siglos atrás, a un río y a una ciudad que aprendió a vivir con él, y a veces a sobrevivir a él. Las ciudades, como el agua, nunca están quietas. Buscan su camino, se adaptan o se desbordan. Valencia aprendió esa lección junto con su río, el Turia, y esa lección cambió su historia. Hoy vamos a viajar a Valencia. Pero claro, si queremos conocer Valencia, hay que empezar por el Turia. Durante siglos, el río Turia fue el corazón de esta tierra. Regó sus campos, movió su economía, dio forma a su historia. Pero el Turia también tenía otra cara, una impredecible, una implacable. Y un día de octubre de 1957, esa cara lo cambió todo. Esa madrugada llovió muchísimo, tanto que el río desbordó. La ciudad de Valencia se despierta en shock. Lo que vino después no tiene precedentes en la historia de España. Desviar un río que llevaba siglos atravesando el corazón de una ciudad. Cambiar su curso para siempre y así proteger a 500.000 de personas. Al día siguiente bajé a la calle y comprobé el estado catastrófico de todo y entonces lo que veo, no doy crédito, todavía creo que mi cerebro está procesándolo. Ese cauce vacío, seco, atravesando el corazón de Valencia. Era una herida abierta y una pregunta sin respuesta. ¿Qué hacer con él? Que querían construir una autovía, pero el pueblo valenciano dijo que no, que de eso nada. Y nosotros aquí, lo que queremos, se nos tiene que escuchar. ¿Qué quieren ustedes? Pues lo que queremos es una zona verde, queremos un jardín. Queremos lo que hoy en día, gracias a Dios, son los jardines del Turia, una de las mayores zonas verdes de toda España. Este parque lineal trabaja como un eje vertebral en la trama urbana, uniendo barrios, uniendo socialmente y ambientalmente a Valencia. Esta es la historia de cómo una ciudad aprendió a convivir con el agua, donde un río que alguna vez fue amenaza se transformó en un espacio de recreación sin igual. Un lugar donde la ingeniería, la naturaleza y la visión de una ciudad se entrelazan para dar vida a una obra única en el mundo. Desde hace más de 4.500 años, el río Turia ha sido mucho más que un cauce de agua. Ha sido un motor de vida y prosperidad. Sus aguas ofrecieron a las primeras comunidades neolíticas algo más que supervivencia. La posibilidad de cultivar los primeros cereales, pastorear ganado y conectar con otros asentamientos. Esa misma riqueza natural sentó las bases de una economía agrícola que perdura hasta hoy. La huerta valenciana es uno de los paisajes agrícolas más antiguos y fértiles del Mediterráneo. Sus naranjas, arroces y hortalizas no solo alimentan España, llenan las mesas de toda Europa. Casi 4 de cada 10 naranjas que salen de España nacen aquí, regadas por las acequias del Turia. Y en 2025, el sector agroalimentario valenciano, en su conjunto, rozó por primera vez en su historia los 10.000 millones de euros en exportaciones. Pero, ¿dónde nace este río que ha dado tanto a estas tierras? El Turia surge a 1.680 metros de altitud, en los Montes Universales de Teruel, entre rocas calizas, barrancos y pastos. Desde allí, recorre más de 280 kilómetros hasta desembocar en el Mediterráneo, regando campos, alimentando cultivos y dando vida a los pueblos que atraviesa. En sus fértiles riberas, los primeros pobladores aprendieron a aprovechar cada recurso del río.
Para remontarnos a esa época hay que bucear casi 4.500 años. Hay que irnos a tiempos neolíticos. Y más adelante ya avanzaríamos hacia los íberos, la edad del bronce, y en estas tierras pues la gente se dedicaba al cultivo, el pastoreo, la orfebrería, muy famosa también. Los primeros pobladores valencianos usaron el río para lo que se usa un río: utilizar sus aguas para regar la huerta en toda la zona de la llanura fluvial, navegar para adentrarse aguas adentro en el interior, que te da acceso a su vez a los castros íberos, que son estos pueblos que hablaba de la edad del bronce. Con el tiempo, esas mismas aguas se convirtieron en la base de sistemas de riego cada vez más sofisticados y de una gestión del territorio que impulsaría una de las etapas de mayor prosperidad y multiculturalidad en la región de Valencia. La época musulmana es una de las más grandes y gloriosas épocas de progreso en lo que es la región de Valencia. El Túria conocerá por primera vez norias de agua, acequias, mucho mejores que las romanas, y toda una red de cultivo y un sistema de cultivo muy pensado y muy eficiente. Tras la época musulmana, Valencia cambió para siempre. En 1238, Jaume I de Aragón conquistó la ciudad y otorgó los Furs de Valencia, leyes que funcionaban como una constitución medieval. Definían derechos, organización y justicia, sentando las bases del Reino de Valencia. La ciudad prosperó como centro comercial y cultural, destacando en seda, cerámicas y en el intercambio entre cristianos, judíos y musulmanes. Con el tiempo, la fertilidad del Túria y su huerta transformaron un pequeño asentamiento en una de las ciudades más pujantes del Mediterráneo. De unos 40.000 habitantes en la Edad Media a más de 500.000 para 1950. Y en medio de ese crecimiento, el río Túria seguía siendo el corazón de Valencia. Durante siglos, los habitantes aprendieron a convivir con él. Construyeron acequias, reforzaron márgenes y levantaron muros. Pero el Túria era impredecible. Inundaciones históricas como la de 1517, 1545, 1776, 1897, 1949 recordaban a todos su fuerza implacable. Nada se compararía con lo que ocurrió en octubre de 1957. Durante 2 días, lluvias torrenciales azotaron la cuenca del Túria. Fue un desastre natural de magnitud histórica. El río alcanzó un caudal máximo de 3.700 metros cúbicos por segundo, el doble de la capacidad del cauce urbano entonces. Lo que ocurrió en la famosa riada del 57 es que se juntaron muchas cosas a la vez, muchísimas. La madrugada de aquel 14 de octubre del 57, claro, Valencia era totalmente diferente. El Túria atravesaba la ciudad. Esa madrugada llovió muchísimo, pero muchísimo. Tanto que el río desbordó y inundó gran parte de la ciudad. Y el problema fue que al amanecer la ciudad de Valencia se despierta en shock. Y de golpe la gente está amaneciendo y sigue lloviendo, y ahora viene lo peor, otra riada. La catástrofe es porque fueron 2 riadas. La primera ya fue muy virulenta, la primera barrió totalmente el cauce del Túria, arrasó con las casitas de madera y techos de caña que había. Murió mucha gente, claro, porque en esta época hay que saber que no había planificación urbanística y se edificaba pues, en los márgenes del río. Al amanecer, esta segunda riada acabó afectando a 3/4 partes de la ciudad. La infraestructura urbana quedó severamente dañada, puentes colapsados, carreteras destrozadas y redes de suministro de agua y electricidad interrumpidas. Esa tragedia marcó un antes y un después. Más de 80 muertos, miles de damnificados, la ciudad paralizada y más de 1.700 personas sin hogar. El coste económico fue enorme. La valoración oficial cifró los daños en 2.000 millones de pesetas, unos 27 millones de euros actuales, dentro de un total que incluía daños públicos y privados. La riada de 1957 dejó una huella imborrable en la ciudad de Valencia. El proceso de rehabilitación se prolongó durante más de una década,
reconstruyendo viviendas, infraestructuras y espacios públicos. Pero esta tragedia también impulsó cambios fundamentales en la planificación urbana y en las políticas de protección civil, preparando a la ciudad para enfrentar mejor futuras inundaciones. Valencia comprendió, luego de la riada de 1957, que convivir con el Turia ya no era una opción. La ciudad estaba atrapada entre su historia y su vulnerabilidad. Un río que atravesaba el centro urbano podía en cualquier momento desatar el caos. Se necesitaba una solución definitiva, una obra capaz de proteger a toda la población y garantizar que lo ocurrido nunca más se repitiera. Situándonos después de la catástrofe del 57, hemos de entender que Valencia necesita cambios. Era desviar el cauce del Turia, desviarlo por la zona de la Huerta de Valencia, por el sur, por lo que es la zona del Horta Sur. Este nuevo cauce comenzaría en Quart de Poblet, bordeando la ciudad de Valencia hasta desembocar en el Mediterráneo. Se trataba de un proyecto de ingeniería monumental, concebido para alejar el Turia del núcleo urbano y eliminar el riesgo de nuevas inundaciones. Una obra diseñada para contener lo que antes desbordaba. Las obras comenzaron en 1965 y se prolongaron hasta 1973 debido a la complejidad técnica y a los desafíos logísticos que planteaba una infraestructura de semejante magnitud. Claro, esto fue un proyecto con una inversión muy grande, un desafío en muchos niveles. Fue una buena solución para lo que ocurría y lo que se vivía en el momento. El nuevo cauce del Turia tiene 12 kilómetros de longitud, construido con anchos de hasta 200 metros y profundidades de hasta 7,5 metros. Su capacidad hidráulica fue proyectada para 5.000 metros cúbicos por segundo, casi el doble que el antiguo cauce urbano. Una cifra diseñada para que una riada como la de 1957 nunca volviera a repetirse. El Plan Sur fue mucho más que excavar un nuevo cauce. Fue una hazaña de ingeniería a escala nacional. Miles de trabajadores participaron en las obras, operando maquinaria pesada y excavadoras en turnos continuos durante años. Se movilizaron materiales desde toda la región y se crearon campamentos y talleres a lo largo del trazado del nuevo cauce. En plena construcción, los ingenieros descubrieron que el terreno del nuevo cauce, formado por marjales, gravas y arcillas, era más inestable de lo previsto. Las piedras para el revestimiento se trajeron de las montañas próximas a Torre. Aquellas rocas, transportadas en camiones durante meses, sirvieron para fortalecer las orillas y proteger el lecho frente a la erosión del agua. En algunos tramos, el fondo se construyó completamente en hormigón armado, en otros con escollera. Grandes bloques de piedra dispuestos de forma inclinada para absorber la fuerza del agua. Aunque el Plan Sur fue considerado un éxito de ingeniería, estudios recientes apuntan que su capacidad real está más cerca de los 3.700 metros cúbicos por segundo, exactamente la misma cresta que alcanzó la riada de 1957, y no de los 5.000 que prometía el proyecto original. Esa diferencia sigue generando debate entre expertos, especialmente frente a fenómenos climáticos cada vez más extremos. Pese a esas dudas, el Plan Sur sigue siendo una de las obras hidráulicas más efectivas y ambiciosas de la historia moderna de España. Su existencia ha permitido que la ciudad de Valencia viva más de medio siglo sin sufrir una catástrofe como la del 57. ¿Cómo se pagó todo esto? El Estado asumió el 75% del coste, el Ayuntamiento de Valencia y los municipios de la Gran Valencia el 20%. La Diputación de Valencia el 5% restante. Pero los valencianos también contribuyeron de otra manera. Durante más de 20 años, cada carta que salía de Valencia llevaba un sello adicional de 25 céntimos, una pequeña marca en cada sobre que recordaba día a día el precio de vivir junto a un río. ¿Qué opinaba la gente del Horta Sur cuando se vieron de golpe y porrazo el Plan Sur? Claro, ¿qué opinaba? Pues muchas cosas y no buenas. Claro, esto implica, primero, expropiar tierras de los agricultores, de los labradores, de municipios que hoy en día son grandes ciudades, pero en aquella época eran pueblos humildes, de labradores,
Hablo de Aldaya, Alaquàs, Torrent, Paiporta. Y esta gente, pues lo que opina es lo mismo que opinaba cualquier valenciano. El río es el río y es imprevisible. Y a nadie le hace ninguna gracia que te pongan el río cerca de tu casa. Porque todo el mundo tiene que saber que un río Mediterráneo no es un río Atlántico. Un río Mediterráneo te sorprende. Porque el río Mediterráneo, por desgracia, los pueblos lo menosprecian. Como tiene poco caudal, pues piensan que es inofensivo. Pero un río es un río y por naturaleza erosiona y tiene mucha fuerza. El Plan Sur fue, por tanto, una solución técnica brillante, pero también un sacrificio humano y territorial. Cientos de familias perdieron sus casas y sus tierras en la huerta, algunas heredadas durante generaciones, para dar paso a un cauce artificial que transformó toda la zona. Se tuvieron que reubicar servicios públicos, caminos, redes ferroviarias e infraestructuras básicas. Se instalaron compuertas y esclusas, se construyeron 15 puentes nuevos para mantener la conectividad de la ciudad y su entorno. Gracias al Plan Sur, la ciudad de Valencia pudo dejar atrás el miedo constante a las inundaciones. El nuevo cauce se convirtió en un escudo protector para la ciudad y sus habitantes. En el momento de su construcción, la zona por donde pasaba el nuevo cauce estaba apenas habitada. Pero con el paso de los años, el crecimiento urbano expandió los límites de la ciudad hacia el sur y el oeste, ocupando áreas que originalmente quedaban fuera de esa protección. 12 kilómetros de hormigón y piedra, un escudo perfecto para la ciudad, pero solo para la ciudad de Valencia. Décadas después, el 29 de octubre de 2024, una dana descargó sobre la comunidad valenciana con una violencia que nadie había visto desde 1957. Las lluvias más intensas se concentraron en el interior y el sur de la provincia, donde superaron los 300 litros por metro cuadrado en pocas horas. La Horta Sud fue mucho más castigada, 238 muertos, más de 300.000 personas afectadas y pérdidas que superaron los 17.800 millones de euros. El río Turia resistió, salvó a la ciudad de Valencia, pero fuera de ese cinturón protector, los cauces naturales quedaron sin defensa. Allí, el agua volvió a reclamar su territorio. Dana, depresión aislada en niveles altos. Una masa de aire frío que se separa de las corrientes atmosféricas y desciende de forma errática sobre una zona. Vicent nos explica por qué este fenómeno es tan destructivo en el Mediterráneo. ¿Qué ocurre? Pues que cuando aquí a Valencia nos llega un frente frío, normalmente en otoño, porque es una estación de cambios, es una estación que hace bisagra entre el invierno y el verano, cuando nos llega este frente frío y húmedo, pues ¿qué se encuentra? Lo que hay, un calor seco, aquí en verano hay un calor seco, que claro, activa inmediatamente un intercambio bestial de esas dos cosas, temperatura y frío. La ciudad de Valencia quedó protegida gracias a este cauce de 12 kilómetros que soportó la presión y mantuvo a salvo a la capital. Si el Plan Sur resolvió un problema de la ciudad, pero trasladó el problema de la ciudad al extrarradio de la ciudad. Lo que parecía una solución definitiva para esta zona comenzó con el tiempo a revelar su lado oculto. Cuando se hizo el Plan Sur con el desvío del cauce, no eran ciudades, claro, eran pueblecitos agrícolas de labradores. Y se les hizo mucho daño, claro que sí. Pero es que hoy en día esos pueblos son ciudades enormes, mucho más pobladas que la mayoría de barrios de Valencia. Y el cauce, ese problema que teníamos aquí, ahora lo tenemos en la Horta Sur. El origen de la tragedia no estuvo en el río Turia, sino en los barrancos del Pollo y de la Saleta, entre otros cauces secundarios que atraviesan de lleno estas poblaciones. Durante la dana de 2024, las intensas lluvias colapsaron estos cauces,
arrastrando agua, lodo y sedimentos por kilómetros. Estos barrancos, que ya se habían desbordado en 1957, discurren hoy por un territorio densamente poblado. No se veía que estuviera lloviendo, sí que es verdad que hacía mucho viento y yo quería aprovechar la tarde y hacer otras cosas fuera de casa, pero a última hora dije, no me está gustando esto para ir con la bici por ahí por los pueblos, hace demasiado viento, además está la alerta, quizá me pilla la lluvia a mitad, me meto en casa. Y esto era pues como las 7:30 ya de la tarde. Ese frente frío descargó con toda su fuerza sobre las afueras de Valencia, en las localidades del sur y sudeste de la provincia. Las lluvias comenzaron a acumularse y los cauces de ríos se llenaban rápidamente. Los vecinos del Horta Sud no podían imaginar lo que estaba por suceder, ni el desastre que el agua traería consigo en las horas siguientes. Mi madre en el otro lado de la casa, que sí que tiene acceso y veía pues un poquito más aguas arriba, decía, deja de estar, o sea, métete porque está viniendo una tromba de agua más grande. En ese margen de tiempo yo ya había subido a la casa, tratado de salvar por el camino todo lo que se podía estar mojando y ya había subido el agua a tope. En ese momento, claro, cuando empieza a subir y sube del metro y medio, ahí ya sí que me doy cuenta que aquello ya era una riada. La magnitud del desastre yo no la entendí hasta el día siguiente. Porque ese día yo soy una persona bastante pragmática. Y una vez vi que mi coche que estaba aparcado en la calle flotaba y se iba, y el resto de coches flotaban y se iban, dije, bueno, pues ya está, o sea, aquí no hay nada más que ver, ya no había nadie más por la calle, y pensé, mañana va a haber mucho trabajo. Y me fui a la cama. Me fui a la cama a descansar. Bueno, cuando llegó la hora, además es que se fue la luz, perdimos todo contacto, no había internet, no tenías forma de comunicarte. Entonces, lo único que podía hacer era asomarme a una calle oscura, ver que había una cantidad de agua brutal, no se escuchaba nada y, bueno, pues con eso simplemente me fui a descansar y digo, al día siguiente a ver lo que pasa. Asocié este episodio con una presencia solamente de agua, ¿vale? O sea, una inundación de agua. Claro, yo lo que no había pensado es que lo que estábamos viendo era una barrancada. O sea, era una lámina de agua que venía arrastrando kilómetros y kilómetros de sedimentos, de vegetación, de basuras, de todo el mobiliario urbano. Al día siguiente bajé a la calle y comprobé el estado catastrófico de todo. O sea, tengo esa imagen totalmente grabada, porque yo bajo de casa y al lado tengo un parque y tengo una amplia panorámica del pueblo. Y entonces lo que veo, o sea, no doy crédito, o sea, todavía creo que mi cerebro está procesándolo, el nivel de destrucción y de acumulación de vehículos y de mobiliario urbano en montañas enormes. Luego ya al tercer día empezamos a convocar y luego mis amigas de fuera, las de distintos familiares, hicieron un grupo que se llama Zafarrancho y empezaron a venir, que aquello parecía un hormiguero. Costaba incluso organizarlas, ¿no? Porque ¿qué cosas quitas aparte de barro? Pues parte de tu vida. O sea, quitas cosas que ni reconoces, ¿no? Y la gente que viene pues no, se ve como pues, trastos mojados y rotos y sucios, pero ahí a lo mejor, pues en mi caso yo tenía justo un mueble donde guardaba todos mis trabajitos de la infancia y cositas de la adolescencia. Eso salvé algunos, pero muy poquito. Entonces, claro, donde uno está viendo una carpeta mojada, yo estoy viendo, ostras, los dibujos que yo hacía de pequeña, ¿no? Mientras la población intentaba recomponerse, los bomberos vivían jornadas interminables, turnos de 24 horas sin descanso, recorriendo pueblo tras pueblo devastado. Yo no he visto bomberos más destrozados en la vida, salvo mi cara al día siguiente, porque fue un día exactamente igual y las semanas siguientes eran todas exactamente iguales. Eran 24 horas encima del camión, acudiendo a intentar ayudar a los servicios de un sitio o de otro, de todos los pueblos afectados. Y luego lo que te afecta es el abandono al que estás obligado a dejar a la gente, porque no llegas. La dana golpeó a toda la comunidad valenciana, pero fue el Horta Sud, al sur de la capital, la que sufrió el mayor impacto. Más de un 30% de su territorio quedó bajo el agua, afectando directamente a más de 200.000 personas. Más de 90.000 inmuebles dañados.
más de 144.000 vehículos destruidos, 238 muertos. A escala regional la magnitud fue aún mayor, 1.450 kilómetros de carreteras y más de 560 kilómetros de vías ferroviarias dañadas, dejando pueblos enteros incomunicados durante días. Pero en medio de la destrucción, algo inesperado ocurrió. Miles de personas que no fueron afectadas directamente decidieron ir voluntariamente a ayudar. Los voluntarios se convirtieron en el rostro más humano de esta tragedia. La riada pasó y poco a poco las calles volvieron a adquirir un aspecto cercano al que tenían antes. Pero hay marcas que el agua no puede borrar. Lo que quedó en la memoria de los vecinos, en sus cuerpos y en sus mentes, es algo que ninguna pala puede limpiar. Es doloroso y ya te digo, te deja una marca que es indeleble, o sea, son cosas que marcan una generación. Y todavía es muy triste palpar el miedo de la gente en la calle. Cada vez que ha llovido de forma fuerte, sé que todo el mundo mira aquí al mes de octubre con miedo, todo el mundo tiene miedo a que vuelva a ocurrir. Y yo no sé, o sea, desde el momento 1 en que la reconstrucción ya tenía avisos de que íbamos realmente a rehabilitarlo todo, yo tengo esa sensación de si vuelve a ocurrir en un plazo relativamente corto algo así, vamos a ser capaces de animarnos otra vez a reconstruir esto. La alerta, lejos de ser preventiva, llegó cuando el agua ya había ganado terreno. Esa demora, ese vacío entre lo que se sabía y lo que se comunicó, costó mucho más que barrio y propiedades. Costó vidas. Bueno, las alarmas de emergencia, de prevención, entre comillas, llegaron a las 20:11. Entonces, una mañana nos levantamos todo el pueblo con un graffiti muy bien hecho, la verdad, que ponía 20:11, bueno, en valenciano sería 20:11, ni oblit ni perdó, que es las 20:11, que es cuando llegó tarde esa alarma de cuidado que viene una tromba, con todo ya mojado, ni olvido ni perdón. La Dana de 2024 demostró que en la lucha eterna contra el agua, la protección nunca es absoluta y que las decisiones de ayer siguen marcando el destino de hoy. La magnitud de la catástrofe es clara. No se trata solo de reconstruir viviendas o reparar infraestructuras, sino de restaurar la vida cotidiana, reconectar barrios, recuperar espacios públicos, servicios y comercios y devolver a los ciudadanos la confianza y la seguridad en su entorno. Cada calle reparada, cada escuela y cada negocio reabierto, cada puente y red de saneamiento reconstruido representa un paso hacia la recuperación y la resiliencia de toda Valencia frente al eterno desafío del agua. El desvío del Turia con el Plan Sur resolvió el gran miedo de la ciudad de Valencia, las inundaciones. Pero al mismo tiempo dejó un vacío enorme en pleno corazón de la ciudad. Un cauce seco atravesaba Valencia de oeste a este, un espacio que no podía quedar sin destino. A finales de los 50, debido a la catástrofe, la solución que se le quiso dar fue construir una autovía que atravesara el centro de Valencia y que conectara la carretera de Madrid con el puerto. La idea era tan ambiciosa como polémica. Una autovía de 6 carriles y casi 30 metros de ancho, pensada para unir la carretera de Madrid con el puerto de Valencia. Una cicatriz de asfalto que habría dividido la ciudad en dos, condenando al antiguo cauce a convertirse en una arteria de tráfico. En aquellos tiempos, era una decisión en la que no se tomaba en cuenta la opinión del pueblo valenciano. En aquellos años finales del franquismo, España vivía un cambio lento, pero inevitable. El régimen se debilitaba, la censura se relajaba y por primera vez en décadas la ciudadanía comenzaba a organizarse. Valencia no fue una excepción.
En 1976, el Estado transfirió oficialmente la propiedad del antiguo cauce del Turia al Ayuntamiento de Valencia. Era un gesto técnico, pero también político. Por primera vez, la ciudad tenía en sus manos decidir qué hacer con aquel espacio que atravesaba la ciudad. Aún así, el proyecto de la autopista seguía vivo. Las autoridades veían en él un símbolo de progreso, muy acorde a su tiempo. Grandes avenidas, coches y hormigón. Pero lo que parecía inevitable encontró pronto resistencia. Por una parte, las decisiones de la gente que tomaba las decisiones en aquel momento era pues, que querían construir una autovía. Pero el pueblo valenciano dijo que no, que de eso nada. Que de eso nada porque, como decimos aquí en Valencia, el Turia és nostre y les decisions les prenem nosaltres. ¿Qué significa esto? Significa que el Turia es nuestro y nosotros aquí lo que queremos se nos tiene que escuchar. ¿Qué quieren ustedes? Pues lo que queremos es una zona verde, queremos un jardín. Queremos lo que hoy en día, gracias a Dios, son los jardines del Turia, una de las mayores zonas verdes de toda España. Ese no fue el inicio de algo mucho más grande. Bajo un régimen todavía autoritario, surgió un movimiento vecinal espontáneo que pronto se convirtió en símbolo. El cauce del Turia es nuestro y lo queremos verde. Sin redes sociales, sin libertad plena de expresión, los valencianos organizaron concentraciones, recogidas de firmas y acciones simbólicas para defender el cauce como un espacio verde y público. Entre 1972 y 1975 la oposición ciudadana se hacía oír, pese al miedo. Y tras la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, el movimiento creció con fuerza. En apenas unos años, aquella demanda ciudadana se transformó en un proyecto político real. En 1979, con los primeros ayuntamientos democráticos, el proyecto de autopista fue descartado definitivamente. El cauce se declaró zona verde y Valencia empezó a imaginar un nuevo paisaje posible. Entonces, gracias a este proyecto, que, ojo, no hay que olvidar que se peleó mucho por conseguir los jardines que hoy tenemos. Se peleó mucho, porque la Valencia de aquellos años 60-70, claro, no hay que olvidar que estábamos viviendo el régimen de la dictadura, y el pueblo valenciano supo enfrentarse, sobre todo hacia los años 70, antes de la inauguración de todo del Parque Sur, de todo el proyecto Sur. El pueblo valenciano supo manifestarse y supo luchar por lo que es suyo, sus intereses, lo que es nuestro. Entonces es muy importante también entender el contexto. Esto se logra porque ya hacia los años 72, 73, claro, el régimen se tambalea, ya no tiene ese nivel de vigilancia de los años 50. En el 73, de hecho, se coinciden muchas cosas. La crisis internacional del petróleo, el régimen tiene un montón de problemas a niveles internos y claro, Valencia por fin tiene una imagen y tiene una fuerza en la que puede enfrentarse y dar vida a lo que hoy tenemos aquí, unos jardines maravillosos. Una vez más, el antiguo cauce se convirtió en el eje vital de Valencia, esta vez como un gran corredor verde que recorre la ciudad de oeste a este, integrando barrios, fomentando la vida al aire libre y mejorando la calidad de vida de miles de personas cada día. Y la ciudad también ganó movilidad. La V30, la autopista que en un principio se pensó construir en el antiguo cauce, acabó ubicándose junto al nuevo cauce del Turia, conectando el puerto con la A3. Así Valencia pudo crecer sin comprometer el corazón del antiguo cauce. En 2025, Valencia registró casi 6 millones de pernoctaciones hoteleras, una cifra que, pese al impacto de la Dana,
consolida la ciudad como uno de los destinos urbanos más sólidos de España. 2.4 millones de turistas eligieron Valencia como destino. Una parte importante de ese movimiento turístico tiene su epicentro en el antiguo cauce del Turia, convertido en un espacio donde la naturaleza, el deporte y la cultura conviven como en ningún otro lugar de Europa. Hoy, donde antes corría un río desbordado, late un parque que cambió el destino de la ciudad. El Jardín del Turia, con sus más de 9 kilómetros de longitud y 136 hectáreas de zonas verdes, recibe cada año a millones de personas, vecinos, deportistas, artistas y viajeros de todo el mundo. Y en su extremo este, la ciudad de las artes y las ciencias se ha convertido en el mayor imán turístico de la Comunidad Valenciana. Solo en 2025 superó los 3.5 millones de entradas vendidas, muchos de ellos visitantes de día que llegan expresamente para ver el complejo, con el Museu de las Ciencias superando por primera vez el 1.000.000 de entradas vendidas en su 25 aniversario. En 2024, el complejo registró un beneficio récord de 8 millones de euros, con ingresos de casi 35 millones. Lo que nació como una cicatriz tras la riada de 1957 es hoy una de las mayores zonas verdes urbanas de Europa. Valencia, una hermosa ciudad y una ciudad muy interesante para analizar en cuanto a su desarrollo urbano a partir de este gran parque lineal que es el Turia. Un parque lineal que es uno de los más grandes a nivel mundial y es el más grande en Europa, ¿no? Esa linealidad trabaja como un eje vertebral, integrador urbano, a diferencia de otros parques que son más como un cónclave. Este parque estructura a la ciudad y modifica lo que en sí era el cauce del río Turia, que dividía a la ciudad, separaba la trama urbana, siendo una barrera natural. Ahora este parque urbanamente trabaja como integrador de los barrios, integrador social, integra distintas actividades en su linealidad. A lo largo de su recorrido, el Jardín del Turia cambia constantemente de paisaje y de ritmo. En el oeste, el parque de cabecera abre el recorrido con un lago, colinas y zonas arboladas que recrean el antiguo río antes de entrar a la ciudad. Más adelante, aparecen tramos dedicados al deporte, campos de fútbol, pistas de atletismo y circuitos para correr o andar en bici, que conviven con zonas tranquilas de descanso, huertos urbanos y áreas de sombra. En la parte central, los jardines ornamentales, las pérgolas, las fuentes y los espacios culturales se entrelazan con puentes históricos que marcan las etapas del tiempo. El visitante puede recorrer kilómetros a pie o en bicicleta sin cruzar un solo semáforo, pasando de áreas de juego infantil a rincones de lectura, de espacios para yoga y conciertos al aire libre, a terrazas con cafeterías y centros culturales. El Palau de la Música, inaugurado en 1987, se integra en ese recorrido con su cúpula cristalada, palmeras y fuentes danzantes. Y en el extremo este, el Jardín del Turia culmina con la Ciudad de las Artes y las Ciencias, un conjunto monumental que proyectó Valencia al mundo y convirtió el cauce del antiguo río en una obra de arte urbana. En mi opinión, creo que el gran acierto de este parque es la conectividad de barrios, la conectividad de actividades que se generan. Es un parque que en sus distintos sectores, que más o menos podríamos decir que por su proyecto original está dividido en 18 sectores, que son los que van en concordancia con los puentes que cruzan de un lado al otro. Hay distintos espacios que van uniendo y nutriendo de actividad este gran espacio urbano y este parque lineal, ¿no?
La Ciudad de las Artes y las Ciencias está gestionada por CACSA, una empresa pública creada por la Generalitat Valenciana para administrar, mantener y promover el complejo. Esta sociedad gestiona el Museu, el Hemisfèric, el Ágora, el Umbracle y las zonas exteriores, mientras que el Oceanographic está concesionado a una empresa privada que paga un canon anual, responsable de cerca del 60% de los ingresos totales. El resto procede de entradas, eventos y alquileres, en un modelo que no busca beneficios comerciales, sino sostener el conjunto y proyectar la imagen de Valencia a través de la cultura, la ciencia y el turismo. La Ciudad de las Artes y las Ciencias es un símbolo de modernidad, pero también de debate. Su construcción superó los 1.200 millones de euros, frente a los 308 millones previstos inicialmente. Solo los honorarios del arquitecto Santiago Calatrava rondaron los 94 millones. La financiación del proyecto dejó una huella duradera en las cuentas públicas. En 2024 el complejo ingresó 34,9 millones de euros, gastó 18,5 en mantenimiento personal y servicios y obtuvo un beneficio récord de 8 millones de euros. Más de la mitad de sus ingresos, un 62%, proceden del canon del Oceanographic, mientras que las entradas del Museu y el Hemisfèric completan el resto. Pero detrás de cada gran proyecto icónico hay decisiones complejas, inversiones millonarias, impacto urbano y expectativas sociales. Algunos se convierten en símbolos de progreso y orgullo ciudadano, mientras que otros pueden quedarse como estructuras vacías si no responden a las necesidades reales de la ciudad y su gente. Depende, a ver, si están bien pensados y proyectados, sí. Si es lo que la ciudad y la ciudadanía necesita, pueden ser beneficiosos. Siempre estos proyectos terminan dando visibilidad a la ciudad, lo que trae muchos beneficios, ¿no? Pero bueno, entiendo yo que deben ser económicamente sostenibles y estar pensados como un proyecto integral, porque si solo están pensados desde un ícono de marketing y de dar esa foto característica de la ciudad, se puede terminar convirtiendo en un elefante blanco que consume recursos sin beneficiar a la sociedad, ¿no? Cuando los proyectos urbanos se diseñan pensando en la ciudadanía y en su sostenibilidad, evitan convertirse en simples íconos vacíos. Y en Valencia, ese equilibrio permitió que el Jardín del Túria y la Ciudad de las Artes y las Ciencias fueran más que símbolos. Se convirtieron en motores de vida, cultura y encuentro. El Jardín del Túria no solo es un pulmón verde en el corazón de Valencia, sino también un crisol de historia y arquitectura. A lo largo de sus 9 kilómetros, una serie de puentes, cada uno con su propia identidad, conecta barrios, épocas y estilos. Desde el Puente de la Trinidad, el más antiguo de la ciudad, construido entre 1401 y 1407, hasta el moderno Puente Azud del Oro, inaugurado en 2008. Cada puente del Jardín del Túria no solo facilita el tránsito, sino que también cuenta la historia de Valencia. Una ciudad que ha evolucionado desde sus raíces medievales hasta su proyección como urbe moderna y dinámica. El antiguo cauce del Túria ya no es amenaza, sino esperanza. Entre sus puentes, sus jardines, sus obras arquitectónicas y su gente, late la memoria de una ciudad que supo reinventarse frente a la adversidad. Hoy el Jardín del Túria es mucho más que un parque, es el pulmón de Valencia, un emblema de resiliencia ciudadana y un legado vivo que seguirá uniendo pasado, presente y futuro. Hoy, al recorrer el Jardín del Túria, cuesta imaginar que aquí un día hubo miedo, ruina y destrucción. Cada árbol plantado, cada puente erguido, cada paso que damos sobre este corredor verde es fruto de una decisión colectiva que cambió para siempre el destino de Valencia. De la riada de 1957 nació el Plan Sur, del cauce seco, un parque vivo, y de la voz de un pueblo que no se resignó, surgió un símbolo urbano único en el mundo. Frente a las imposiciones de la dictadura, Valencia eligió su propio camino y transformó la herida en esperanza. La Dana de 2024 volvió a poner a prueba la fortaleza de esta tierra.
Hubo pérdidas, dolor y tristeza, pero también una respuesta ejemplar. La unión del pueblo valenciano demostró una vez más que juntos pueden superar cualquier adversidad. El Turia es la memoria de lo que se sufrió, la prueba de lo que se conquistó y la garantía de que el futuro se puede construir con valentía.